Muy buenas noches a todos y bienvenidos una semana más al Templete. Hoy llegamos al programa número 7 y lo hacemos abordando un tema que está muy presente en la vida cofrade, aunque muchas veces no se reflexione sobre él en profundidad. Hoy ponemos sobre la mesa la escenografía en las hermandades y en las cofradías. En programas anteriores hemos hablado de arte, como por ejemplo el arte de vestir a la Virgen. Hemos hablado de patrimonio, de cultura y de la importancia que tiene todo esto en el mundo cofrade. Pero hoy queremos ir un paso más allá y preguntarnos por qué y cómo todos esos elementos cobran sentido cuando tiene lugar el culto. Cuando las imágenes son veneradas en un altar, cuando recorren las calles de una ciudad, cuando la música, el silencio, la luz, el color o incluso la manera de andar de un paso construyen un mensaje que va mucho más allá de lo estético. Hoy vamos a analizar qué hay detrás de todo eso, qué se quiere transmitir y cómo cada hermandad, desde su personalidad propia, construye ese discurso. Y para hacerlo, como siempre, no estoy solo. Hoy me acompañan dos personas que conocen muy bien este mundo, que lo estudian, lo viven y lo reflexionan desde perspectivas complementarias. A mi derecha está Moisés, que nos ayudará a profundizar en el sentido litúrgico, espiritual e histórico de todo aquello que rodea el culto y las manifestaciones públicas de la fe. Bienvenido, Moisés. Y a mi izquierda se encuentra Juan Cruz, con quien analizaremos la dimensión histórica, artística y simbólica de la escenografía cofrade y cómo se ha ido conformando con el paso del tiempo. Con ello vamos a intentar responder a una pregunta clave. ¿Hasta qué punto la escenografía define la identidad de una hermandad? ¿Qué pensáis vosotros? De manera concisa, que ya lo iremos... Bueno, buenas noches, queridos espectadores. Aquí estamos un día más al pie del cañón. Vamos a ver, la cuestión de la escenografía, yo quisiera empezar diciendo que para mi gusto es una cuestión identitaria, ¿de acuerdo? Que usan las hermandades, tanto en sus cultos, en sus salidas procesionales, como diferenciadora, por tanto, de las demás. Sí, bien, pues un poco lo que decía Juan Cruz, cada cofradía tiene su grupo de priostería y con ello pues tiene una manera de escenografiar sus cultos, ¿no? También pues depende de la representación que tengan, no es la misma escena un nazareno, Cristo con la cruz a cuestas, o un crucificado, yacente, en fin, cada una con su estilo, pero buscando pues transmitir el evangelio visualmente. Perfecto, bueno, hoy queremos descubrir qué elementos construyen este mensaje estético, simbólico y espiritual que rodea las imágenes sagradas, tanto dentro de los templos como fuera de los templos. Y para ello vamos a comenzar por algo esencial, el carisma de las hermandades. Cuando hablamos de carisma no hablamos de algo etéreo o abstracto, hablamos de la personalidad propia y diferenciadora de una hermandad. Ese sello que la distingue de todas las demás. No es solo una cuestión estética, es una cuestión de identidad. El carisma tiene que ver con la parroquia o el convento donde reside, ¿no? El barrio en el que se inserta, su historia, la manera de entender el culto y su forma de profesionar en la calle, ¿no? Es, en definitiva, una forma de estar en el mundo cofrade, ¿no? Y aquí me gustaría empezar con una primera pregunta. ¿Creéis que todas las hermandades deben tener un carisma claramente definido? Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que aquí aclarar, ¿de acuerdo? Es por qué estamos usando el término carisma para referirnos a una cuestión de identidad. Y me resultó muy interesante irnos estrictamente al diccionario de la RAE, ¿de acuerdo? Y ver qué dice sobre la palabra carisma. En la acepción primera dice especial capacidad de algunas personas para atraer o fascinar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos viendo ya unos tintes del por qué estamos usando la palabra carisma. Pero en la segunda acepción de la RAE leemos don gratuito que Dios concede a algunas personas en beneficio de la comunidad. Ese es el por qué estamos hablando de carisma. O sea, estamos relacionando, como decía anteriormente, el carisma con una cuestión de identidad y de carácter. ¿De acuerdo? No sé si quieres, Moisés. Sí, pues bueno, yo quisiera decir un poco siguiendo la línea de tu intervención, pues un poco más bien buscar la etimología de carisma, que comparte raíz con carácter, que es la forma de expresarse cada persona, y comparte también etimología con cara,
la cara es lo primero, perdón, que le vemos a una persona cuando nos encontramos con ella Totalmente. por la calle. Al ver el carisma de una hermandad, pues conocemos cómo es su forma de actuar y ya con una primera visión así ojeada al aire podemos ver un poco el funcionamiento de la hermandad, sí. Vale, pues con esto que estoy diciendo del carisma, quería preguntaros, una hermandad sin ningún respaldo histórico, sin patrimonio, sin ningún sello que la defina, es decir, una hermandad de nueva fundación, ¿cómo pensáis vosotros, cómo haríais vosotros para que esa hermandad consiguiera ese carisma definido? Vamos a ver, claro, hay que buscarlo, ¿no? Ese carisma del que estamos hablando se obtiene en hermandades de largo trayecto a través del tiempo. Por ejemplo, decías en el enunciado del programa, por ejemplo, una hermandad que esté relacionada con un convento. Ojo, ahí se forja un carisma relacionado con una orden religiosa determinada, ¿no? Yo creo que uno de los trucos que nos van a ayudar a las hermandades de nueva fundación a conseguir un carisma, en primer lugar, es no copiar, ¿de acuerdo? A otras, o en caso de que se copie, extraer lo bueno, que eso es una de las cosas que hacemos los cofrades y sabemos hacer los cofrades. De hecho, cuando vamos a algún sitio, vemos algo que nos gusta y estudiamos la manera en que tenemos de traerlo a lo nuestro. No copiarlo, pero sí aplicarlo, es el término adecuado. ¿De acuerdo? Por tanto, en esta búsqueda intervienen elementos como, por ejemplo, las tradiciones locales, ¿de acuerdo? De un determinado lugar, la historia cultural que haya en ese determinado lugar, dígase un pueblo, dígase un barrio, dígase un centro, ¿de acuerdo? O luego prácticas religiosas que pudiera haber, oficios, ya sabemos que hay muchas hermandades que de antiguo son gremiales, ¿no? Y eso imprime un carácter, imprime un carisma y, en fin, sobre todo yo creo, perdón, Sí. por acabar mi intervención, personalidad, cómo se busca un carisma también muy, muy, muy en estrecha relación con los artistas, ¿vale? ¿Tú tienes algo que añadir? Bien, sí, yo quería decir que para una cofradía de nueva fundación es muy importante, yo creo que adherirse a la tradición de la Iglesia, no inventar cosas que intenten decir, pues así podemos evangelizar a las nuevas gentes, tal. Esto que mucho defendía San Juan Pablo II de la nueva evangelización, el tercer milenio, me parece muy bien, pero la Iglesia tiene una tradición riquísima que hay que estudiar y conocer. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo pues siga actuando en nuestros días, en este tercer milenio, en esta nueva evangelización, y gracias a Dios pues siguen surgiendo nuevas comunidades de religiosos con su carisma. Vemos sobre todo pues aquí en España llegan muchas formas de crear comunidad nueva, pues no sé, órdenes nuevas, tal, y también pues nuevas parroquias, nuevos barrios. Me resulta muy interesante comentar, por ejemplo, aquí en Pozoblanco, me hallo pues investigando para mi TFG un poco los años 50 y 60 y justo coincide con la llegada del Cristo de Medinaceli. El párroco don Francisco de Paula Ruiz Herrero, párroco del 54 al 72, trajo al Cristo de Medinaceli para crear comunidad en el barrio, un barrio muy pobre, el barrio más antiguo de Pozoblanco, pero el más humilde también. Pues bueno, vemos como en 2026 esa cofradía ha crecido muchísimo, ¿no? Se ve todos los años, el primer viernes de marzo, por ejemplo, o yo que frecuento mucho la parroquia, gracias a Dios, los viernes lo veo como el Cristo nunca está solo. Pues eso es un buen ejemplo de cómo... Preguntabas tú, ¿qué hace una hermandad nueva? Pues mira, estudiar primero dónde se encuentra, estudiar la trayectoria de esa zona o de su emplazamiento al fin y al cabo y incentivarlo. ¿Es un barrio pobre? Pues vamos a hacer caridad, sobre todo caridad.
Si es un barrio más pudiente, pues que la gente lo Otro vemos tipo de también, cosas. otro tipo de cosas. Claro. Sí, yo creo que es bien conocer el medio. Claro, luego Tú. es verdad que es un buen ejemplo, Moisés, porque fíjate, incluso, o sea, el Cristo que asume la iconografía del Cristo de Medinaceli de Ujú. Madrid, ¿no? Y que podríamos decir, es copiar, no, No. porque el Cristo la palabra simbiotizar, no sé Ujú. si estará bien expresada, pero bueno, se produce una simbiosis, ¿no? Sí. Entre el barrio y el Cristo, por ejemplo, relacionándolo con el ámbito taurino, en la plaza Ujú. de toros, Sí. procesionando por el barrio, en ese trono procesional tan característico, con el que salía antiguamente ese dorado, ¿no? En fin, al final estamos hablando de la consolidación de algo que se contagia del pueblo, se simbiotiza, este término que me he inventado, con su barrio y se consigue un producto original, ¿no? Yo quería hablar de otros ejemplos de carismas, por ejemplo, más relacionados con el ámbito artístico, como decía antiguamente, como lo son, por ejemplo, basados en el arte, ¿de acuerdo? Una línea artística de una hermandad le imprime también un carisma. Es el caso, por ejemplo, de hermandades como el Santo Entierro de Sevilla, que se adscriben a la línea artística del neogótico y eso les imprime un carácter, ¿no? En la calle, lo podemos ver, también en los cultos incluso podemos verlo. El palio de la Virgen de los Ángeles de los Negritos en Sevilla, ¿habrá una cosa más de verdad original que esa? Estamos viendo un palio que es modernista en la calle, una cosa original, pues a ese tipo de cosas me refería yo cuando y luego, perdón, es que nos liamos y no paramos. Por ejemplo, también hay hermandades cuyo carisma o cuyo carácter se lo ha transferido una persona. Vemos, por ejemplo, que a la Macarena, sin ir más lejos, figuras como Juan Manuel Rodríguez Ojeda hacen de ella algo que prácticamente perdura hasta nuestros días. Estamos de acuerdo después en la influencia de Garduño, podríamos considerarlo otro nombre más, pero en fin, estamos viendo cómo hay personas que también hacen de hermandades puro carisma. Bueno, hay hermandades vinculadas a órdenes religiosas. Por ejemplo, si una cofradía reside en un convento dominico, en un convento franciscano o carmelita, inevitablemente asumirá parte de ese carisma, ya sea en sus advocaciones, en su espiritualidad, iconografía o incluso en el propio hábito del nazareno o heráldica. Luego tenemos casos de carisma fruto de una línea artística, de una línea de pensamiento de personas particulares que han marcado la hermandad o de circunstancias concretas de su historia, como decías tú, ¿no? ¿Hasta qué punto ese legado condiciona el presente de una hermandad? ¿Podría llegar incluso a limitar su evolución? Hombre, por supuesto. Mira, ahora estamos viendo hermandades de buenas a primeras, de nueva fundación, algunas de ellas, que sacan a la calle unos hábitos de nazareno que cuando tú los ves te quedas como... Pero esto ¿de dónde se lo han sacado? Dios mío, de mi alma. ¿Esto cómo puede ser posible? No vamos a poner ejemplos para que no haya almas heridas. Pero de verdad, por favor, las cosas las tenemos que pensar cuando tú dices, hay cosas que hacemos que van en contra de localizar una personalidad y de expandirnos en... Hombre, por supuesto, cuidado. Y como digo de hábitos de nazarenos, estamos hablando de muebles de Ikea que transportan a Cristos por la calle. Estamos hablando de cosas, en fin, de verdad, que a veces con poco se puede hacer mucho, ¿eh? Pero bueno. Sí, yo pienso, pues, lo que decía antes, ¿no? Pienso que, un poco al contrario que lo que preguntaba, pienso que no. Entonces, hay muchas cofradías ligadas a órdenes que gozan de una gran devoción. Por ejemplo, has mencionado mucho a los dominicos. La Virgen del Rosario está ultra extendida, pero es verdad que, por ejemplo, y ahí sí hay que matizarlo, a partir del siglo ya XVIII, cuando los dominicos dicen, vamos a permitir que fuera de nuestros conventos haya vírgenes del Rosario también. Entonces, pienso que este ejemplo se ve muy bien, porque hasta el siglo XVIII, como digo, los dominicos decían, no, la Virgen del Rosario es nuestra y fuera de nosotros no puede existir. Luego se abre y se extiende al mundo. Entonces sí, pues también depende de con quién tope, un poco.
Hay otro aspecto muy delicado y es que a veces en nombre del carisma se toman decisiones que no están del todo justificadas. ¿Creéis que el carisma puede convertirse en una excusa estética? ¿Dónde está el límite entre la identidad y el artificio? Pienso que el límite está en el buen criterio. O sea, por ejemplo, vuelvo un poquito a Córdoba sobre todo. Tenemos una devoción muy extendida con el carisma, por ejemplo, del padre Cristóbal de Santa Catalina. Funda la comunidad de hermanas hospitalarias de Jesús Nazareno, franciscana. Eso no le ha impedido que la devoción de Jesús Nazareno siga evolucionando. O sea, por ejemplo, en Pozo Blanco tenemos, y así lo recogen en su estatuto, que un 20% de los ingresos de la hermandad va al Santo Hospital. Entonces, pero bueno, luego la hermandad hace una vida normal, sus cultos, tal. O sea, no se han desligado de su carisma, siguen una línea hospitalaria franciscana, pero adaptándose a la realidad. Es un poco lo que decía antes, ¿no? Conocer el medio. Al fin y al cabo, como decimos en otros programas, pues las cofradías, si sirven para algo, es para evangelizar. Entonces, pues tú no puedes decir, como con las ojeras que se le ponen a los caballos, ¿no? Solo miro por aquí y a mi alrededor no voy a mirar nada. Bueno, pues entonces lo único que va a hacer usted es no ser consciente de la realidad que le rodea, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí quería apuntar una cosa al hilo del uso de la palabra artificio que introducía. Vamos a ver, el artificio siempre ha tenido, digamos, en nuestra lengua, ¿no? o se le ha solido dar una connotación peyorativa. Sin embargo, hay que decir que el artificio, en muchos casos, forma parte de la identidad, ¿de acuerdo? Del carisma, porque nunca podemos olvidar que las hermandades, entre sus funciones, por ejemplo, salir a la calle o, por ejemplo, montando un aparato efímero de culto, vamos a ver, ahí hay mucho de artificio, ¿de acuerdo? Entonces, para mí artificio es una cofradía de negro y una cofradía de bulla. Ahora bien, hombre, tenemos que tener en cuenta que cuando un teatro innecesario es un teatro innecesario, sea de lo que sea, es innecesario. Sí, sobre todo yo veo mucho esto y escuchándote estaba yo pensando, muchas cofradías, bueno, piratas, digamos, que actualmente, claro, es que esto sería un tema más profundo, pero querer montar una performance en la calle, por ejemplo, como para decir, vamos a traer una macrobanda que guste mucho, y es verdad que ese día la calle se te llena, pero luego ha servido para algo. Alguien ha conocido el mensaje que queremos dar, tal, y es un poco más, yo creo, que el morbo de... Sí, claro, efectivamente, claro. Es que al final, cuando hablamos de pirata, ojo, es su nombre, ¿vale? Las piratas, vamos a llamarlas piratas. Cuando tú te estás encontrando que hay una asociación cultural que quiere hacer lo que hace una hermandad, Claro. pero no es una hermandad, es una asociación cultural y no es una hermandad. Por tanto, todo es artificio, pero vacío de cualquier contenido. Vacío. Claro, aunque se parezcan las formas. Y bueno, un poco metiéndonos en antropología cultural, es una manifestación de los seres humanos hacia afuera. Pero ¿hasta qué punto podemos considerar cultura o buena cultura incluso? Y luego también quería apuntar que no solo culturalmente trabajan las cofradías, sino también cultualmente, para dar culto. Entonces el problema de muchas veces de esto es que, como decía, la tarde-noche que salen, pues es verdad que podemos llenar mucho, traer mucha gente, pero luego el resto del año esos titulares no tienen culto. Entonces esto está vacío de sentido, Claro, como decía Juan. Es que, mira, yo es que tengo que decirlo, yo con las piratas me pongo negro, la verdad. Porque no solo están haciendo flaco favor a la iglesia, porque, ojo, y a lo mejor esto no debería decirlo delante de un micrófono, ¿vale? Pero
las piratas son la demostración de que para tener una Semana Santa o una procesión no hace falta para nada la Iglesia Católica. No, Totalmente. desgraciadamente no. ¿De acuerdo? Y recordemos que las cofradías somos Iglesia Católica. Sí, sí. Este programa empezó su primera temporada diciendo Diciéndolo. que qué era ser cofrade, ¿vale? Por lo tanto, si una pirata, nos estamos desvirtuando de la conversación, Sí, bueno. pero merece la pena decirlo. Si una pirata hace una salida extraordinaria y yo veo que hay una hermandad de pueblo o de otra ciudad, que lo de pueblo no lo estoy diciendo con carácter peyorativo, que organiza un viaje para ir a ver una pirata y la hermandad lo ve buena idea y la parroquia no lo impide, por favor, sigue, Emilio Ángel. Bueno, después de hablar del carisma, de esa identidad profunda que define a cada hermandad, es lógico que nos hagamos una pregunta. ¿Dónde se manifiesta de forma más auténtica esa identidad? Porque si el carisma es el alma de la hermandad, el culto es el lugar donde se expresa ese alma, ¿no? Cuando hablamos de triduos, quinarios, novenas o sextenarios, muchas veces lo hacemos de manera automática, casi como si fueran simples fechas en el calendario. Pero los cultos no son una sucesión de misas, sino ejercicios espirituales estructurados con un sentido teológico, litúrgico y pastoral muy concreto. Históricamente, no siempre han sido como los conocemos hoy. Antes del Concilio Vaticano II, la estructura, el lenguaje y la puesta en escena de los cultos eran muy distintos. Y ahora voy a dar paso a nuestros colaboradores que nos van a contar todo esto. Bueno, vamos a ver. La cuestión altares de culto y Concilio Vaticano II es una cuestión muy importante a aclarar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de cultos, hay una diferencia abismal entre los cultos que celebramos hoy día y los cultos que se celebraban antes de 1965, fecha en la que se produce la clausura y por tanto se pone en práctica los decretos del Concilio Vaticano II, ¿no? Recordemos 1965. ¿Qué pasaba antes? Bueno, pues antes... vamos a ver, los cultos no tenían como, o sea, los cultos no eran como hoy una sucesión de misas, ¿vale? Cuando hablamos de sucesión de misas nos estamos refiriendo a septenarios, novenas, Sí, claro. triduos, quinarios, por cierto, todos ellos con significado, ¿vale? No a los quinarios con vírgenes, ¿vale? Porque los quinarios son para contemplar y meditar las 5 llagas de Cristo, por favor. Las vírgenes no tienen llagas, que yo sepa. Los septenarios, 7 dolores de María. Por tanto, hacerle un septenario a un Cristo, pues tampoco tiene sentido. ¿Vale? Vamos a organizarnos con este tipo de cosas. Como decía, estos cultos antiguamente eran... O sea, se organizaban en torno a un ejercicio espiritual, ¿vale? Ojo, yo he estado, porque yo soy muy friki de este tema, y he encontrado auténticas joyas, ¿vale? Todas, por supuesto, antiguas, que giran en torno al siglo XIX, que te vienen a organizar ese ejercicio espiritual. De manera que suele haber un acto de contrición, una meditación del día, una oración para finalizar, y eso se combinaba con anterioridad al concilio con una exposición del Santísimo y una homilía a cargo de un predicador, ¿de acuerdo? Eso eran los cultos. Luego por la mañana sí había misa y quien quería iba a la misa y a los cultos, pero eran como cosas separadas. ¿Qué pasa después del concilio? Que se produce, digamos, un cambio en la concepción de la celebración en la iglesia, ¿de acuerdo? Vale. Y se centra todo más en torno a la misa. Y ahí explicamos, digamos, esa cuestión extraña que tenemos hoy día, que no es ni lo de antes ni lo de ahora. O más cosas en las que tenemos que profundizar en torno al altar de cultos. Vamos a ver, el altar de cultos, ¿qué recreaba antiguamente? Era como un nuevo altar mayor en la iglesia, ¿de acuerdo? Se cubre el altar que hay siempre, todo él, se pone un fondo y a partir de ese fondo se organiza como un altar en el que además se dice la misa. Claro.
¿De acuerdo? No como ahora que tenemos un altar de culto y el altar donde se dice la misa. Recordemos que antes del concilio la misa se decía mirando al altar, mirando al sagrario, mirando al Señor. Cuando ese altar se separa, digamos, el altar de culto deja de tener un poco sentido, en tanto y cuanto no es el altar de la Santa Misa. O sea, son diferencias muy grandes que hoy día parece que no entendemos y que están ahí y tienen su origen ahí. Y por último, un altar tiene que regirse por normas litúrgicas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Nosotros estamos viendo que en los altares antiguos hay sacras, hay credencias. ¿Qué son las credencias? Pequeñas mesitas que se ubican a los lados del altar en el que se dice la misa, y en el de la derecha, si mal no recuerdo, en el del lado del Evangelio, se ubican los vasos litúrgicos, y en el de la izquierda o lado de la epístola se ubican, lo he dicho al revés, pero bueno, en el lado de la epístola se ubican los libros y demás útiles para decir la misa, ¿de acuerdo? Eso hoy día, por ejemplo, poner en un altar de culto sacra, pues no tiene sentido. Poner credencia, si no es el altar de la misa, en principio tampoco tiene sentido. Podríamos darle el sentido estético, pero no el sentido litúrgico, ¿de acuerdo? Eso es lo que explica un poquito la evolución del tema del altar de culto. Yo quería preguntaros que hasta qué punto este altar de culto es catequesis visual. Sí, yo diría que hasta el punto de que el altar es propiamente una catequesis en sí misma, ¿no? Y hilvanando un poco con lo que decía Juan Cruz, pues a partir de 1965, con toda esta búsqueda de simplificar la liturgia, hacerla más entendible, pues se pauperiza un poco todo el tema culto, ¿no? Y creo, sinceramente, San Juan XXIII no lo buscaba, y pienso también que a San Pablo VI pues se le fue un poquito de las manos. Porque claro, esto es una cosa que, ¿verdad?, está recogida, se puede consultar, tal. Se consulta a los protestantes. ¿Cómo podemos hacer más atrayente la iglesia? Tal. Claro, tenemos que tener en cuenta que Lutero no quería que la religión fuera entendida en profundidad por unos pocos, como él creía que pasaba, sino que fuera entendida por todos. Entonces, pues, a partir de aquí ya la rama protestante del cristianismo ha seguido esta línea, ¿no? La rama católica, sin embargo, siempre ha buscado una profundidad teológica, profundidad litúrgica, que, bueno, pues si a alguien le sirve de testimonio, pueden ver, pues consultar fácilmente en internet un poquito los altares que pedía Benedicto XVI para las misas, la liturgia que él buscó durante los 8 años de su pontificado, y vemos en ello una riqueza visual tremenda, claro que con una profundidad también espiritual para el cristiano. Y pienso, lo que decía antes un poco, que fue un poco malinterpretar las cosas, por decirlo de algún modo, sin poner en pleito de duda a un santo, desde luego, pero fue un poco malinterpretar porque la gente, viendo las cosas, las entendía. Y esto ha sido así desde toda la historia del cristianismo, desde el siglo I, incluso con Cristo. Ya pues lo que hablábamos de las prefiguraciones con el pan y los peces, o la boda de Caná con el agua y el vino, de su sangre y el agua del costado, de donde salen toda la misericordia y demás, pues la gente entendía las cosas por imágenes. Y pienso esto, pues, por ejemplo, lo que decía Juan Cruz con el tema de colocar los libros en el lado de la epístola. Epístola es una carta, en su sentido radical. En fin, la gente lo entendía, ¿no? Un poco, pues, sí, es ver un poco fotos antiguas de altares, que me imagino que alguna se pondrá en el programa. Por supuesto. Y
uno ya sabe cosas, ¿no? Tú, lo que decíamos antes, tú llegas una tarde a tu quinario, por ejemplo, y ves una cruz y dices, ¿dónde murió el Señor? Claro. Unos clavos, pues tal, el INRI, la corona. Esto Sí, ya que se ha todo perdido está un poco relacionado. buscando la simplificación. Y actualmente un poco lo que decía el rebujón que tenemos hoy de misa, ejercicio, tal, porque al fin y al cabo hay que decir también que el ejercicio de quinario, culto, tal, en fin, culto al fin y al cabo, buscaba un poco practicar durante esos días lo que pide la iglesia que se haga cada día. Actos de contrición, pues al finalizar el día, cómo ha sido mi día, cómo me he comportado Sí. con los hermanos y con Dios. Actos de contrición, luego oración a Dios y cada día meditando una cosa, como se puede cada día meditar el Evangelio. Y luego, pues, una acción de gracias, ¿no? Para dar gracias a Dios. Claro, hoy en día es que tenemos demasiadas cosas, veo yo, en muy poco rato. Por buscar no tener que ir 2 veces a la parroquia ese día, se juntó todo. Entonces ahora tenemos un poco rosario, o Via Crucis. Luego la misa, luego el ejercicio, sí lo hay. Si no lo hay, no hay cultos, ¿eh? Ojo al dato que esto es para tener en consideración que en muchos sitios piensan que una novena es una sucesión de 9 misas y Ya no, está. son 9 misas Hay que decirlo en nuestro pueblo, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Entonces, pues, un poco esto. Y me he ido un poco del tema, pero sí, la catequesis visual, al fin y al cabo, pues, como todo en las cofradías, ¿no? Y lo que decíamos en el programa 2, si no me Sí. equivoco, de la cultura cofrade, pues, evangelizar por el ojo. San Pablo decía, la fe entra por el oído, pues los cofrades, un poco, la fe entra por el ojo. Sí. Y ahora- Me vas a permitir, Emilio Ángel, porque sí es verdad que es un tema que nos apasiona y tenemos muchas cosas que decir muy importantes y no quiero que se quede nada en Sí, el sí. tintero, aunque nos extendamos un poco más de lo habitual. Vamos a ver, todo ello, perdón, son herencias, ¿vale? Del barroco. Ujú. ¿Qué es el barroco? El barroco, hablabas de Lutero y de los protestantes, Sí. Moisés. El barroco es el arte de la contrarreforma. Sí, sí. Cuando Lutero presenta esa nueva rama del cristianismo o esa división de lo que hasta ahora había sido el cristianismo y la Iglesia católica, la Iglesia tiene que responder de alguna manera. Ahí surge el barroco, ¿vale? Lo que hemos visto en esas fotos antiguas de esos extraordinarios altares son herencia barroca, ¿de acuerdo? Y es una cosa muy importante que tenemos que destacar. Vamos a ver, señores. El barroco es el arte de la contrarreforma. Por lo tanto, quien crea que diciéndonos barrocos nos está insultando, por favor, nos estáis llamando benditos. Porque es que, por favor, ¿vale? Lo tenía que decir esto y dicho se queda. Punto 2. Como muy bien ha dicho Moisés, no solo priman unas cosas u otras. Todo es importantísimo, ¿de acuerdo? Y luego, una cosa que sí quería decir es que los altares, ojo a nuestra audiencia, sobre todo a posibles priostes que nos estén siguiendo en el programa, los altares no son creativos. Los altares no son un lienzo en blanco. Cuando ponemos un fondo en una iglesia, no es un lienzo en blanco, no. Tenemos unas directrices que seguir. Algún día vamos a hacer un vídeo que no va a ser un programa explicando cómo ha de ser un altar de culto. Qué ha de tener y qué está terminantemente prohibido. Porque parece que hace falta decirlo. Claro, yo iba a preguntar dónde está ese límite entre la creatividad artística y la norma litúrgica a la hora de montar un... En la norma, claro, lógicamente, si hay una norma a la que nos tenemos que ceñir y una tradición también, lo que pasa que son cosas que hay que conocer. Decías, Moisés, es que el concilio, perdón, una de las cosas que busca son
facilitar las cosas, ¿no? Hacerlo más comprensible. Recordemos, queridos, porque puede que haya también muchos espectadores que no lo sepan, Sí. cuando he dicho antes que las misas se daban de cara a Dios, no solo se dan de cara a Dios y al sagrario, por tanto de espalda a la gente, pero eso es secundario, sino que además se dicen en latín. Claro, ¿qué pasa? Que hay un... esta sociedad del siglo XX que ya empezamos un poco como estamos hoy, ¿no? Que nos lo tienen que dar todo hecho. Sí. No, lengua vernácula. Si eres de España, pues la misa en español. Y aún así, la gente no la entiende. La gente no sabe qué es una misa. La gente no sabe qué es una exposición del Santísimo. Es que eso tiene que... Pero eso es un reto que tenemos todos. Totalmente. Y parte de ese reto lo asumimos nosotros con este programa. Son cosas que tenemos que saber, ¿de acuerdo? Por tanto, los altares de culto no solo son catequesis, sino que son el punto de partida. Imprescindible. Y hay que hacerlo, y hay que hacerlos bien. Y la iglesia tiene que apoyar que se hagan altares de culto, por favor. Claro, yo pensaba también ahora mismo, incluso con un buen altar de culto, siguiendo la norma, con gente preocupada, tal, el que vaya a verlo, aunque sea de pasada, que un día, por ejemplo, como hemos tenido este invierno, esté lloviendo y diga, me voy a refugiar un momentito en la iglesia a que pare de llover. Tú vas allí, ves un altar de culto enorme y dices, aquí hay gente, ya empiezas como a pensar, aquí hay gente que ha perdido el tiempo en esto. ¿Por qué? Pues si hay gente que dedica su vida a esto, es que aquí hay algo detrás. Sin embargo, parece un poco pues que al contrario, tú dices, la Virgen tal, sí, esta que suele estar ahí a la derecha, ahora la ha puesto allí en el centro, bueno, pues ya está, Claro, en el centro. Claro. Y a mí me alegra mucho, por ejemplo, esta cuaresma en Sevilla, hemos visto muy buenos altares. Como, vamos, yo llevo 5 años viviendo allí y creo que es el mejor año que he vivido. He visto muy buenos altares y muy buenos incluso besamanos. Es fascinante, entonces, y la gente lo comentaba, por ejemplo, en los besamanos, en las colas, tú decías, oía un poco, ¿no? ¡Ay, que la verdad que se la han currado muchísimo! Esta gente, qué contentos estamos, es que el Señor se lo merece. Claro. El Señor se lo merece. Claro. Y, al Y fin quien al cabo- piense que no, el problema Exacto, es suyo, el problema es suyo, El sí, problema es suyo. Yo Y- Perdón, Moisés. Sí. No, simplemente quería añadir con lo de que decías que la gente, por ejemplo, no entendía la misa y por tanto, bueno, no entendía los altares y por tanto no entendía la misa, mejor dicho, la misa es lo más importante. Por supuesto. Creo que un poco antes la gente no iba para entender la misa, iba para encontrarse con Dios en Jesús hostia o Eucaristía. Ahora como que lo entendemos todo y hay gente que incluso se sabe la misa de memoria y no trasciende nada. Claro, Entonces es un problema. como hábito. Quisiera decir, es un hábito, efectivamente. Quisiera decir como curiosidad que el concilio no anula todo lo anterior, sino que propone algo nuevo y pide que se haga. Si hay un cura ahora mismo que dice, no, yo en mi parroquia quiero dar la misa de espalda ¿cómo se dice? Ad oriente. Ad orientem, perdón. Y en latín en algunas partes. Está en su pleno derecho, ¿eh? En su pleno derecho. Yo por finalizar solo voy a decir una cosa. ¿Habrá gente siquiera que sepa por qué en la iglesia se usan distintos colores? Blanco, verde, morado. Quien no lo sepa ya tiene deberes. Os iba a preguntar con lo que estáis diciendo ¿qué pensáis que es más importante en un culto? ¿Lo que se ve o lo que se escucha? ¿O pensáis que es complementario? Hombre, por supuesto. Lo estábamos diciendo. Todo es importantísimo. Sí. Todo. Sí, un poco remitiéndonos un poco a lo anterior que decía de San Pablo, la fe entra por el oído. Pienso que es un tema también muy delicado,
tener un buen orador que te predique los días de culto y tener un buen ejercicio para meditar. Creo que es algo que muchas veces pasa desapercibido y que se escribe en un momento tal, o incluso la homilía se puede escribir en un momentín. Y pienso que, pues bueno, un buen orador que, ya te digo, nosotros en Córdoba hemos tenido la suerte de contar con Monseñor Alberto José González, que una homilía suya es una catequesis profundísima. Y eso pues de agradecer, la verdad. Todo lo que suprimamos en unos cultos, Sí. sea visual, sea auditivo, se lo quitamos a Dios, ¿eh? Incluso la música, vamos. Sí. Por ejemplo, Imprescindible. son muy famosos el coro que viene a cantar el día de la fiesta principal del Valle en Sevilla, que hay gente que va nada más que para escucharlo. Ya asiste a la misa, Claro, obviamente, claro. pero es delicioso, sí. Yo en ese sentido, por destacar uno de los cultos que a mí más me sorprende y que tienen mucho que ver con cómo se hacían antes del concilio, son los cultos de la Virgen de Gracia, patrona de Carmona. Ajá. Se me estaba ocurriendo a mí que iba a decir Vamos ahí, el desenclavamiento de Cantillana. Sí, Perdón. por supuesto, pero eso lo entraremos Sí, otro sí, día. sí. Eso tenemos que hablarlo aquí. Muy bueno. Bueno, hasta ahora hemos hablado del culto en el interior del templo, del altar, de la liturgia, de la preparación espiritual. Pero hay un momento en el que todo esto se traslada a la calle. Un momento en el que la hermandad abandona el espacio protegido del templo y se expone a la ciudad. Y ahí cambia todo. Porque si en el interior hablábamos de profundidad, en la calle hablamos de manifestación pública. Fuera, el lenguaje es simbólico, es cultural e incluso social. Y aquí aparece con toda su fuerza un término que todos conocemos, la palabra espectáculo. Porque la salida procesional tiene algo de representación, de puesta en escena, de relato visual y sonoro, pero realmente estamos hablando de algo religioso. Os pregunto directamente, ¿vale? ¿Es correcto utilizar este término, la palabra espectáculo, cuando hablamos de una salida procesional? Pienso que el término espectáculo, no sé si me equivocaré, viene también muy ligado al barroco. Cuando se veía pues los grandes montajes para todo. En el mes de febrero en Sevilla hemos tenido un espectáculo de recreando como más o menos fue un poco, ¿no? Un poco de efeméride, la boda de Carlos V. Sí. Entonces, pues eso ha sido un espectáculo. Las cofradías, o las procesiones más bien son un espectáculo en la calle. Yo creo que no. A ver, yo difiero. Me encanta diferir, Moisés. Sí. Vamos a ver. Acudamos de nuevo a nuestra amiga la RAE para conocer las acepciones de la palabra espectáculo. La 1 y la 2 no me han interesado, no por interés de que sea pillín, sino porque no vienen al caso. Pero en la tercera, ¿vale? Encontramos la definición. Cosa que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es capaz de atraer la atención y mover el ánimo, infundiéndole deleite, asombro, dolor u otros afectos más o menos vivos o nobles. ¿Son espectáculos las cofradías? Pues, Acudamos a la sección cuarta. Acción que causa escándalo o gran extrañeza. ¿Son espectáculos las cofradías? O sea, vemos cómo hay una acepción muy ligada al sentido estricto de las hermandades en la calle, a las cofradías. Las cofradías son espectáculos, claro que son espectáculos, pero sí la condición peyorativa, digamos, ¿no? Vamos a ver, nuestro querido contertulio Diego, que no se encuentra hoy con nosotros, dice mucho una cosa que la voy a decir sin su permiso, pero bueno, se la atribuimos a él. Él dice mucho, yo del mundo de los toros no tengo ni idea. Yo sé que hay veces que me resulta bellísimo y otras veces que me causa como
eso, ¿no? Es un espectáculo, ¿eh? Cuando un toro, o sea, cuando un torero comete alguna irregularidad sin ser experto se nota. Eso mismo le pasa al mundo de las cofradías. Ujú. Y eso mismo le puede pasar a cualquier otro ámbito. Esto lo dice mucho Diego, yo lo comparto totalmente. O bien puede ser esa gran cosa que cause, que mueva los sentimientos, para bien, para mal, lo que decimos, ¿no? Las hermandades y sus carismas, unas de negro, otras de bulla, o bien puede ser una cosa, pues, ridícula, patética, claro que sí. ¿Y se podría decir que estas salidas procesionales son una prolongación del culto del templo a la calle o no? Porque claro, si lo denominamos como espectáculo... Claro, vamos a ver, ahí hay un debate, ¿vale? No voy a ser yo quien se posicione en ese debate porque no tengo argumentos, ¿de acuerdo? No los conozco. Yo sé que hay maneras litúrgicas que se ven en la calle, algunas de ellas muy erróneas, por ejemplo el uso de las dalmáticas, Uf. porque el uso de las dalmáticas corresponde simplemente a los Diácono. a los diáconos, ¿de acuerdo? Y es una prenda litúrgica, Sí, con sí. lo cual que la use un Acólito. acólito Sí. como tal, no, Claro. ¿vale? Pero bueno. Ahora, lo que sí tengo yo que decir de si es una prolongación litúrgica o no. Yo lo que tengo que decir, como decía Moisés al principio, que en eso sí estoy totalmente de acuerdo, que se trata de una manera de evangelizar, para mi gusto, espectacular, y es una obra de arte total. Ujú. Como por ejemplo, podemos decir también del mundo taurino, Claro. recordando a Diego. Bueno, ¿tiene algo que Vale, añadir? sí, yo quisiera añadir que, por ejemplo, no las procesiones de Semana Santa, Sí. como se nos viene lo primero a la cabeza, pero por ejemplo, un Vía Crucis sí es una prolongación del Claro. culto. Una rogativa también es una prolongación del culto. Una procesión interna, como hemos hablado antes de los conventos y demás, Claustrales. claustral, es una prolongación del culto, o por ejemplo una procesión claustral con el Santísimo, que es algo que debe hacerse en los cultos, por favor, el último día de culto, procesión claustral, es una prolongación también. Entonces sí, pero bueno, no podemos generalizar, porque, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa, en origen sí, porque, bueno, y actualmente también debieran serlo, pero se entiende ya de otra forma, es hacer una estación de penitencia hacia la catedral, un peregrinaje. Entonces, pues sí podríamos entenderlas como tal. Si no maleamos mucho, Sí. como actualmente está el significado procesional. Bueno, si aceptamos que la procesión es una forma de comunicar, tenemos que decir también que comunica emociones en muchos casos, ¿no? Sí. No todas las hermandades transmiten lo mismo, algunas transmiten dolor, otras esperanza, otras alegría. Y hablando de estas emociones, os quería preguntar, ¿el luto, la alegría y todas estas emociones dependen del misterio representado o del carisma de la hermandad? Principalmente de la imagen, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en la Cuaresma tenemos pues que solo salen crucificados, Sí, o imágenes pasionistas, o vírgenes dolorosas. Cuando llegue Pentecostés van a salir la gloria. Entonces un poco como que va con el tiempo litúrgico que se precie. Sí, es un tiempo litúrgico marcado, ¿no? Luego ya nos metemos en septiembre con el tiempo ordinario, Sí. agosto, en fin, meses que nos rigen una norma más o menos marcada. Entonces un poco el camino se abre la veda, ¿no? Pero bueno, el carácter de la cofradía también depende mucho de su imagen. Yo, vamos a ver, es que has dicho bulla y se me han puesto los pelos de punta, Emilio Ángel, porque yo soy de cofradías de bulla. A mí las de negro me gustan mucho, pero yo donde esté un chin chin pum, a mí me encanta, ¿vale? Chin chin pum con cariño. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, en el uso del luto como del color, yo percibo que no hay problema ni distinción. O sea, me parecen tan legítimas unas Claro, cosas como Sí, otras sí, sí. y tienen su significado ambas dos. Es que hay gente que dice, es que en la Semana Santa todas las cofradías deberían de ser de luto. Pues no, señor. Pues no, señor. Es legítimo la alegría Por en una estación de supuesto, penitencia. por supuesto, porque
vamos a ver, el mensaje de Cristo no se queda en la muerte. El mensaje de Cristo, de hecho, el gran mensaje de Cristo es la resurrección. Sí, Por sí. supuesto, Claro. tenemos que pararnos en la contemplación de la pasión, Sí. ¿no? Decía, no recuerdo qué santa, creo que era Santa Teresa de Jesús, que decía que cuanto más nos paráramos en la meditación de la pasión del Señor, incluso que lo recordáramos a diario, mejor. Ujú. ¿Vale? Para tener en cuenta el gran sacrificio de Cristo. Pero el mensaje de Cristo es la resurrección. ¿Cómo no va a tener cabida la alegría? Siempre, siempre. Sí, pienso también un poco esto que hablábamos de hermandades de bulla o Sí. de negro. Yo es verdad que me estoy volviendo un poquito rancio con los años. ¡Ay, los años! ¡Ay, los Me años! gustan mucho las hermandades rancias, para que no vamos a engañar. Pero al inicio del programa hablábamos de los carismas. Cada hermandad también pues tiene el carisma de su barrio, por ejemplo, ¿no? Claro. Triana, un barrio hasta hace no tanto, pues, gitano, extramuros, pues la Virgen, obviamente, de luto no podía ser seria, rancia, porque eso es imposible. Es el carisma del barrio. Es lo que su decíamos carisma. antes. Otras hermandades, pues, por ejemplo, la hemos mencionado antes, el Santo Entierro. Hombre, a nadie se le pasaría por la cabeza. Claro. Claro, mira, cuando decías antes, Emilio Ángel, que cómo conseguir un carisma, pues por ejemplo, todas vemos que un carisma muy marcado, precisamente, ahora que lo ha dicho Moisés, dentro de toda la geografía cofrade, son esas hermandades de los gitanos, Sí. que tienen esos tintes tan maravillosos y tan propios, ¿no? Que van acompañando a las imágenes en Semana Santa, cantando coplas, tocando las palmas. A mí eso me parece maravilloso y por supuesto que tiene cabida. Es la manera en que ese pueblo está expresando sus sentimientos. Es maravilloso. Sí, véase, por ejemplo, el caso muy marcado de Jerez de la Frontera. Claro, por ejemplo. Que ahí pues hacen un poco lo contrario a lo habitual, digamos, ¿no? En vez de aislar a las clases más humildes afuera del pueblo, lo que hacen es involucrarlas en el casco urbano. Hoy en día, pasados los años, tenemos imágenes como por ejemplo la Hiedra, que la verdad es que es un gustazo Sí, cuando sí. le cantan y le tocan las palmas. Cosas muy originales, muy Si te bonitas. vienes ¿vale? de fuera te choca, pero dice, oye, que es su forma de amar Totalmente. a la Virgen. Totalmente. Bueno, en muchas ocasiones, como estoy mencionando y haciendo la comparación ahora de bulla y de luto, en muchas ocasiones, para que esas emociones se den, podemos hablar inevitablemente de la música o incluso del silencio, ¿no? Ujú. ¿Creéis que el silencio ayuda en ocasiones más a rezar, ¿no? Al ver a un paso? ¿O creéis que la música puede hacer en ocasiones que esa persona llegue a ese momento de oración? Vamos a ver, yo creo que la cuestión musical o del silencio, vamos a decir más bien, yo creo que la cuestión del tema de la oración, vamos a ver, yo no sé, Moisés, si tú estarás de acuerdo conmigo. Yo creo que las imágenes, cuando salen a la calle, esto es un poco políticamente incorrecto, pero bueno, no salen para que recemos, Mm. salen para otras cosas. ¿Vale? ¿Cómo cuál? ¿Como cuáles? Bueno, pues cuando estamos hablando del relato de la pasión, las imágenes salen para representar esa pasión. ¿Cuál sería el momento de la oración dentro de... Claro, dentro de una procesión, diríamos, la estación de penitencia, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, el nazareno Ujú. sí puede y de hecho debe ir rezando. Sí, sí. Pero el espectador está como espectador. Está para captar el mensaje de lo que se está viendo. O sea, yo cuando veo un cortejo venir y unas insignias acercarse hacia mi persona, yo no estoy pensando, Dios te salve María, llena eres de gracia. Hombre, tú y casi nadie. Yo estoy observando esas insignias y estoy viendo a ver qué me dice esa cofradía. ¿De acuerdo? Creo que es así. Ahora, también hay mucha gente que está en sus casas impedida. Exacto. Esas imágenes salen para ir al encuentro de esas Claro. personas que no pueden ir a la iglesia. Para mi gusto, ahora a lo mejor esa señora que esté en un balcón impedida, pues sí puede rezarle y claro. me parece En su oportunísimo, momento, ¿no? claro, pero creo que no es
O sea, la misión total es que eso se ha usado incluso por algunos capataces en nuestros tiempos, ¿no? Como para justificar que una bambalina no se mueva. No, señores, los palios se mueven. Y los palios, un palio moviéndose da alegría. Y uno moviéndose que no lleva música no da alegría, pero no nos da ganas de ponernos a tocar las palmas. No sé si me estáis entendiendo. Pues ya está. Sí, yo quería decir un poco sobre todo el carácter de las salidas procesionales, más allá de la estación de penitencia en Semana Santa, de acercarse a los impedidos. Esto, tú que estás estudiándolo en profundidad, veo que guarda un poco de relación con la procesión de los impedidos, con el Santísimo Sacramento, claro, en la Pascua. Y bueno, pues pienso que también es muy importante. Por ejemplo, pues aquí en Pozo Blanco ya la hemos perdido por desgracia, pero nuestra patrona, la Virgen de Luna, iba antes con una medallita para que los ancianos que quisieran pudieran besarla. Eso ya a raíz de la pospandemia lo hemos perdido desgraciadamente. Bueno, no solo la Virgen de Luna, era muy frecuente en todas las imágenes. Quizás sea la última que lo conservó. Aunque no sé si hay que recuperarlo. Medinaceli lo hace en la extraordinaria, no lo sé. De niño recuerdo que lo hacía, ahora mismo no lo sé. Yo no te sabría decir. O por ejemplo, me da mucha ternura cuando sale San Gregorio y los vecinos de esta calle San Gregorio, su calle, pues por ejemplo, la querida Alodia, que tantos años lo cuidó de su ermita, cuidó de su entorno, pues lo ve y parece que algo incluso le cambia la cara, ¿no? Claro, claro. Le cambia. Entonces pienso que es muy importante ahora centrar esto de un modo radical, de no mover una bambalina, tal, o incluso como ya pasó en el siglo XVII, en la diócesis de Córdoba, por decreto de un obispo, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Trevilla, que quería que la Semana Santa representara cada uno de los misterios del Rosario Doloroso. Oración en el huerto, flagelación, coronación de espinas, Jesús con la cruz a cuestas, Jesús clavado en la cruz y luego Cristo yacente y Virgen de los Dolores. De este tema ya hablaremos, eso que es interesante. Se vio que no fructiferó y que hizo mucho daño a las cofradías. Otro lenguaje fundamental en la calle es el color. Este define carácter e intención en la hermandad. Una hermandad se identifica a distancia por su cromatismo. El negro riguroso, el blanco sacramental, el morado penitencial o el azul mariano. Pero cuando hablamos de color, inevitablemente hablamos del luto, ¿no? Históricamente el negro no era una opción estética, era un signo real de duelo. Un lenguaje social perfectamente entendido. Y aquí lanzo la primera cuestión sobre este tema. ¿El negro sigue siendo hoy el símbolo de luto auténtico o se ha convertido en una estética asumida sin reflexión? Porque claro, no es lo mismo vestir de negro por tradición que vestir de negro sabiendo por qué lo haces, ¿no? Hombre, hay que hacerlo con las dos cosas. Además es muy oportuno el luto en la Pasión de Cristo y en las hermandades por la cosa de que es el color que, como bien has dicho, socialmente está ligado a esa compasión por la pérdida de un ser querido, ¿no? Opino básicamente lo mismo, aunque ya pues bueno, vemos como todo se pierde un poco, pero sí el negro obviamente siempre ha reflejado el duelo. Sí. Entonces pues qué mayor duelo que la muerte de nuestro Señor. Totalmente. Y bueno, ¿pensáis que una hermandad puede modificar su cromatismo sin alterar su carisma, su identidad? Siempre que esté justificado un cambio. Sobre todo si es una hermandad de una parroquia diocesana, entiendo hasta un cierto punto que esté justificado, obviamente que sí. Otra cosa sería, pues, por lo menos de mi forma de entender, una hermandad, como decíamos antes, ligada a una orden. Entonces, claro, por ejemplo, las órdenes franciscanas, como por ejemplo la del Buen Fin de Sevilla, pues lógico que lleve marrón. La del Carmen también. Entonces, pues bueno, quizá un poco las hermandades penitenciales lleven algo así. Por ejemplo, en Zaragoza hay una hermandad franciscana que viste el hábito franciscano propiamente, no el de Nazareno.
Pero bueno, luego pues yéndonos un poco más a las glorias y tal, es más normal, pues sobre todo con la Virgen del Carmen, a mí me parece todavía lo más habitual que algo por lo menos lleven escapulario Sí. o algo Claro, así. pero estamos hablando de hábitos que no cambian. Por ejemplo, el de la Virgen Sí. del Carmen, aunque cambien pero los colores siempre van a ser Claro. marrón No, y pero blanco. quiero decir que la cofradía adopte algo de la... Ah, claro, de claro. la orden. Es lo Sí, lógico, sí. pero fíjate, por ejemplo, estaba hablando de ejemplos de franciscanos, Ujú. pero, mira, por ponerte un ejemplo, el caso de La Paz en Córdoba, Sí. los hábitos son blancos. Sí, sí. Pero es por la Virgen. Claro, Paz. es por lo que estamos hablando. Claro que Exacto. al fin depende de los casos, depende Sí, de sí. cada Vale, caso. Claro. como sabéis, un cortejo está dividido por diferentes tramos. Durante su paso nos encontramos con insignias propias de la hermandad, que nos cuentan historia y nos aportan espiritualidad, y también carácter de la hermandad. ¿Creéis que el espectador le da la suficiente importancia a estas insignias que saca una hermandad a la calle? O al final, porque al final también es patrimonio, ¿no? A lo mejor pasan desapercibidas en muchas ocasiones, ¿no? A ver, el buen espectador está pendiente de las insignias, por supuesto, porque es que hay insignias que son auténticas maravillas. Auténticas maravillas. Que merece la pena detenerse en ellas casi tanto como con los pasos. Totalmente. Entonces, yo instaría a nuestros queridísimos seguidores a mirar las insignias y si están en una cofradía, a quitar morralla y meter cosas muy, en fin, mejores. Sí, pienso que la insignia, pues igual que Juan Cruz, ¿no? Es algo tan importante que muchas veces pasa desapercibido porque, a ver, voy a hablar un poco de los cofrades en general, o de los veedores de cofradías, mejor dicho. Perdón. Muchas veces se da el caso de que mientras se espera una cofradía, da igual lo que venga. Ay, ya Sí, viene claro. el quinto tramo. Ay, pues ya el siguiente tal. Y por ejemplo, pues muy curioso en Sevilla ver cómo la cofradía de Veracruz lleva un lignum cruci que la gente se acerca a besar. Claro. Luego, por ejemplo, la Hermandad del Buen Fin, que tanto es que admiro. La Sábana Santa. Es que son cosas Claro. que Simbólicas, son importantes. con mucho Y dignas de ver, significado, ¿verdad? claro. Y bueno, pues luego también lo que decíamos antes de las catequesis, llevar en un cojín la corona, llevar en otro cojín los clavos, el libro de reglas. Determinados muy elementos. importante, Muy Ujú. importante. Sí, sí. Hombre, luego, por ejemplo, hay insignias que incluso son titulares, ¿no? Exacto. Lo Claro. vemos en el caso de los sin pecados del Sí. Rocío, por ejemplo. Lo vemos en el caso de la Cruz de Guía de la Hermandad del Silencio en Sevilla. O sea que son cosas importantes y muy interesantes. Bueno, hemos hablado de color, del luto, de la música, del silencio, de la forma de andar, de la cera, las flores, de las insignias. Es decir, hemos analizado todo aquello que una hermandad prepara, diseña y decide. Pero ahora vamos a entrar en algo que no siempre se puede controlar, que no siempre puede controlar la hermandad. Porque cuando la procesión está en la calle, no solo habla la hermandad, habla también el pueblo, la gente, los espectadores que la están viendo. Y ahí aparecen los vivas, los aplausos, los balcones adornados, las petaladas, las saetas. En definitiva, la espontaneidad, ¿no? El viva y los adornos en las calles son probablemente la expresión más directa de la religiosidad popular. Pero también son elementos que generan debate. Por tanto, ¿creéis que la religiosidad popular da ese enriquecimiento final a lo que la hermandad saca a la calle? A buen entendedor, pocas palabras bastan. Sí a lo natural. Sí, no valga la redundancia. Hace poco, en 2024, hemos vivido en Sevilla este congreso de hermandades y religiosidad popular. Por cierto, ahora han sacado un libro, Font Pietatis, Sedes Hispalense, Font Pietatis, perdón. Y se ha visto tantísima riqueza que de ahí han sacado 2 volúmenes. La religiosidad popular ha formado a las cofradías a lo largo de los siglos. Tú dices los vivas. Yo te digo, por ejemplo, donaciones. Te digo, por ejemplo, pues creación de coplas. Darle el carisma a la hermandad, como decíamos antes con Juan Manuel Rodríguez Ojeda. O sea, es que lo natural es lo que forma. Es que, claro, Lo que nace de la piedad a ver, popular del pueblo. muchas veces veo como que las cofradías quieren imponer en el pueblo o la iglesia quiere imponer en el pueblo algo. No,
creo que es al contrario. El pueblo tiene una manera de buscar a Dios y se refleja en las cofradías. Entonces hay que respetar esto mucho. Este es un tema del que tendremos que hablar en otra ocasión más largo y tendido, sí. Bueno, ¿queréis añadir algo más antes de acabar? Nada más. Bueno, yo solo diría que la verdad hemos hablado de muchas cosas y creo que de cara al futuro, queridos espectadores, sí, tendremos que profundizar en estas cuestiones porque algunas de ellas, sobre todo esta última, es muy, muy interesante, pero bueno, lo dejamos para el futuro porque esto cansa luego. Perfecto. También. Bueno, hoy hemos hablado de escenografía. Hemos visto que una hermandad no se define solo por su historia, ni por su patrimonio, ni por su capacidad organizativa. Se define por la relación entre lo que cree, lo que celebra y lo que muestra. El carisma no es una etiqueta estética, es una raíz. El culto no es un trámite previo a la salida, es el centro. Y la procesión no es una exhibición pública, sino una manifestación visible de todo lo anterior, ¿no? Cuando estos tres elementos están alienados, la hermandad transmite verdad. Nada de lo que rodea una imagen es neutro, ni el color, ni el silencio, ni la música, ni la forma de andar, ni siquiera el modo en el que se adorna una calle. Todo esto es una forma de lenguaje. Y por eso la escenografía no es un complemento, es la traducción visible de una identidad invisible. Muchas gracias a nuestros colaboradores, Moisés y Juan Cruz, por vuestro análisis y vuestro criterio. Y bueno, gracias a ti, Emilio Ángel. Antes de acabar, Juan Cruz, quiero darte paso a tu minisección. ¿Qué pistas tenemos para el próximo programa? Bueno, voy a decir una cosa antes de dar la pista. Venga. Y es, Emilio Ángel, decirte lo bien que hemos hecho en fichar a Moisés para este programa, ¿eh? Totalmente. Vale. Dicho esto, tenemos que dar la pista para el programa. ¿Qué nos va a decir? Para el programa siguiente. Temas que atañen a Pozoblanco, que son de actualidad y de los que pondremos ejemplos. Veo las cejas arqueadas. Bueno, pues ahí lo dejas. Aquí lo dejo. Bueno, por último, muchas gracias a todos vosotros, a los que nos seguís semana tras semana en nuestro canal y en nuestras redes sociales. Con vosotros seguiremos mirando el mundo cofrade con respeto y también con responsabilidad. Y para cerrar, lo voy a hacer con una pregunta que lanzo al aire. ¿Somos capaces de reconocer el alma de nuestras hermandades? Buenas noches y recuerden que la historia nos enseñe y la pasión nos acompañe. Muchas gracias.